¿No? La mendiga pidió Por limpiar favor, su mansión entra a por nuestra comida, casa. pero cuando el millonario vio su cicatriz, supo la verdad. Bienvenidos a tu canal Historias que el alma recuerda. Hoy les traemos La mendiga pidió limpiar su mansión por comida, pero cuando el millonario vio su cicatriz, supo la verdad. Si disfrutas estas historias, suscríbete y dale like para apoyar el canal. La tormenta de aquella noche de noviembre no era una simple lluvia pasajera, sino un verdadero diluvio que parecía querer borrar la ciudad del mapa. El cielo se había teñido de un gris plomizo y opresivo, descargando su furia líquida sobre los tejados de la exclusiva zona residencial de Las Lomas. El agua golpeaba con violencia contra los enormes ventanales de cristal blindado de la mansión Castelli, creando una melodía caótica y ensordecedora que resonaba en los amplios salones vacíos. Era como si la naturaleza misma estuviera gritando, advirtiendo que algo trascendental estaba a punto de ocurrir, algo que sacudiría los cimientos de aquella fortaleza de soledad. Dentro de su estudio privado, un santuario revestido de caoba oscura y olor a tabaco fino y cuero viejo, Alejandro Castelli intentaba concentrarse en los balances trimestrales de su conglomerado empresarial. A sus 42 años, Alejandro era la envidia de medio país. Su nombre aparecía constantemente en las revistas de negocios, asociado siempre a palabras como éxito, innovación y fortuna desmedida. Había construido un imperio desde la nada, convirtiéndose en un titán de la industria, un rey moderno sentado en un trono hecho de cifras, acciones y propiedades. Sin embargo, en noches como esta, cuando el silencio de la casa competía con el estruendo de la tormenta, la verdad de su existencia se hacía dolorosamente evidente. Cada millón acumulado en sus cuentas bancarias parecía haber excavado un metro más de profundidad en el pozo de su soledad. La riqueza era un manto de seda fría que no lograba calentarle el alma, una armadura dorada que lo protegía del mundo exterior pero que también lo mantenía prisionero en una jaula de cristal. Alejandro se quitó las gafas de lectura y se frotó las sienes, sintiendo el peso de un cansancio que no era físico, sino espiritual. Se levantó de su imponente silla ejecutiva y caminó hacia el ventanal, observando cómo los relámpagos iluminaban intermitentemente el jardín, transformando los árboles en espectros retorcidos. Se sentía como un náufrago en una isla desierta llena de tesoros que no podía compartir con nadie. De repente, un sonido agudo y discordante atravesó el ruido de la lluvia y lo sacó de sus pensamientos melancólicos. Era el timbre de la puerta principal. Alejandro frunció el ceño, confundido. Miró el reloj de péndulo en la esquina, cuyas manecillas marcaban las 7:15 de la noche. Nadie visitaba la mansión a esa hora, y mucho menos en medio de un huracán. Por un instante, esperó escuchar los pasos arrastrados de Roberto, su fiel mayordomo, acudiendo a atender la llamada. Pero entonces recordó que le había dado la noche libre al anciano para que visitara a su nieta recién nacida. Estaba completamente solo en aquella inmensa propiedad. Con un suspiro cargado de resignación y una extraña inquietud que le erizó la piel de la nuca, Alejandro salió del estudio. Sus pasos resonaron con ecos sobre el mármol italiano del vestíbulo, un espacio tan grande y majestuoso que parecía el lobby de un hotel de lujo más que la entrada de un hogar. Mientras se acercaba a la pesada puerta de roble tallado, una sensación premonitoria se apoderó de él. Su intuición, esa misma que le había servido para cerrar tratos millonarios, le gritaba que quienquiera que estuviese al otro lado no era una visita ordinaria. No tenía idea de que, al girar el pomo, su destino cambiaría para siempre. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado y lluvia le golpeó el rostro, obligándolo a entrecerrar los ojos. Lo que vio entonces lo dejó paralizado, con la mano congelada en el picaporte de bronce. No era un socio, ni un vecino, ni un mensajero perdido. Frente a él, tiritando violentamente bajo el azote implacable del agua, había una aparición que le partió el alma. Era una mujer joven, de no más de 28 años, completamente empapada. Su ropa no era más que harapos, prendas desgastadas hasta la transparencia que se pegaban a su cuerpo delgado como una segunda piel fría. Pero lo más desgarrador no era su estado, sino lo que protegía con desesperación. En sus brazos, envuelta en un chal raído que apenas servía de barrera contra el frío, sostenía a un pequeño ser humano, una niña diminuta que se aferraba al cuello de su madre con la fuerza de quien teme caer al abismo si se suelta. El agua corría por el rostro de la mujer, mezclándose quizás con lágrimas que el orgullo le impedía derramar, y goteaba desde su barbilla hasta mojar la cabecita de la pequeña. Ambas temblaban de una forma tan violenta que sus dientes castañeaban, produciendo un sonido rítmico y angustioso que competía con el repiqueteo de la lluvia sobre el porche. La mujer levantó la vista lentamente,
venciendo la vergüenza que la obligaba a mirar al suelo, y fue en ese preciso instante cuando Alejandro sintió un impacto físico, como si un rayo hubiera caído justo en el umbral de su puerta. Los ojos de aquella desconocida no eran normales. Eran de un color ámbar profundo, casi dorados, como la miel expuesta al sol de la tarde. En ellos, Alejandro leyó una mezcla devastadora de desesperación absoluta y una dignidad inquebrantable que lo dejó sin aliento. Era la mirada de una leona herida que, aun sangrando, se niega a dejar de proteger a su cachorro. Perdone el atrevimiento, señor, dijo la joven. Su voz era apenas un susurro quebrado por el frío que le calaba los huesos, pero poseía una educación y una firmeza que contrastaban con su aspecto indigente. Mi nombre es Elena Torres, y ella es mi hija Sofía. Sé que no tengo derecho a molestarle en su casa, y menos a estas horas, pero la situación es desesperada. Alejandro permaneció inmóvil, mudo, sujetando la puerta como si fuera lo único que lo mantuviera anclado a la realidad. Su mente de financiero, acostumbrada a calcular riesgos y beneficios en milisegundos, se había quedado en blanco. La imagen de aquella madre y su hija, empapadas y vulnerables frente a la opulencia dorada de su mansión, creaba una disonancia cognitiva que le oprimía el pecho. Era como observar un cuadro del realismo más crudo colgado en la pared de un palacio de fantasía. Le suplico una oportunidad, señor. No estoy pidiendo caridad ni monedas regaladas, continuó Elena, apretando a la niña contra su pecho con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos, como si quisiera transferirle su propia temperatura corporal a través de la ropa mojada. ¿Podría permitirme limpiar su casa? Es enorme, y estoy segura de que necesita mantenimiento. Puedo dejarla impecable, se lo juro. Solo pido a cambio un plato de comida caliente y un rincón seco donde mi hija pueda pasar la noche. No quiero dinero, solo la oportunidad de ganarme el pan con el sudor de mi frente, como siempre me enseñaron. En ese momento, la pequeña Sofía, que no tendría más de 3 años, alzó su rostro hacia el gigante que bloqueaba la entrada. Sus labios tenían un tinte violáceo, un matiz morado alarmante provocado por la hipotermia que comenzaba a reclamar su pequeño cuerpo. Sus ojos, grandes y oscuros como 2 pozos de noche sin estrellas, se clavaron en Alejandro con una inocencia tan abrumadora que le cortó la respiración. En esa mirada infantil, desprovista de malicia pero cargada de sufrimiento, no había juicio, solo una pregunta silenciosa sobre su supervivencia. Aquella conexión visual atravesó el alma blindada del millonario como si fuera una daga de hielo, desmoronando en un segundo las barreras emocionales que había tardado años en construir para protegerse del dolor ajeno. Llevamos 3 días completos sin probar un solo bocado sólido, confesó Elena, y la vergüenza tiñó sus mejillas pálidas con un rubor doloroso, bajando la voz hasta que fue casi inaudible bajo el rugido de la lluvia. Mi hija apenas ha bebido un poco de agua de los grifos públicos. Pero le aseguro, señor, que soy extremadamente eficiente en mi trabajo. He servido en residencias muy elegantes antes de que todo se complicara tanto. Le prometo por lo más sagrado que no seremos una molestia, seremos invisibles mientras dejamos sus pisos brillantes. La mención de los 3 días de ayuno resonó en la mente de Alejandro como un golpe físico en el estómago, dejándolo nauseabundo. Él, que vivía rodeado de una abundancia obscena, que a veces devolvía platos en restaurantes de 5 estrellas porque la salsa no tenía la textura perfecta o porque el vino no estaba a la temperatura exacta, se enfrentaba ahora a la realidad más cruda y brutal de la existencia humana. La lluvia arreciaba con una violencia renovada a sus espaldas, como si el cielo quisiera subrayar la urgencia crítica de la situación, el drama de vida o muerte que se estaba desarrollando en su propio umbral. En los ojos dorados de Elena, más allá del hambre voraz y el frío paralizante, Alejandro vio algo que lo conmovió hasta las fibras más profundas de su ser. Era el dolor primordial y salvaje de una madre dispuesta a sacrificar su propia dignidad, su cuerpo y su vida entera por su cría. Era un amor feroz y desesperado que lo desarmó por completo, provocándole un nudo en la garganta y una humedad en los ojos que no sabía cómo gestionar. Pasen, por favor, entren inmediatamente, dijo finalmente Alejandro, y su propia voz le sonó extraña, ronca y distante, como si perteneciera a otra persona. Se hizo a un lado con rapidez, abriendo la pesada hoja de roble de par en par para franquearles el paso. No pueden permanecer ni un segundo más bajo esta tormenta infernal. Van a enfermar de gravedad si siguen expuestas a este clima. Su ofrecimiento rompió el hechizo de tensión que mantenía a Elena erguida. La mujer lo miró con incredulidad, parpadeando varias veces como si no pudiera procesar las palabras que acababa de escuchar, como si su mente, agotada por la miseria, temiera que aquello fuera una cruel alucinación auditiva.
Un destello de esperanza vacilante, frágil como la llama de una vela en el viento, apareció en sus iris color miel. ¿De verdad nos permite entrar a su casa?», susurró ella con un hilo de voz, aferrando a Sofía con más fuerza, temiendo que un movimiento brusco pudiera hacer desvanecer aquella oferta milagrosa como si fuera humo. La duda en su tono era más elocuente y desgarradora que cualquier discurso sobre la desconfianza que la vida le había enseñado. «Por supuesto que sí, entren ahora mismo, por favor», insistió Alejandro con una suavidad y una urgencia que se sorprendió a sí mismo de poseer. «Las llevaré a un lugar cálido, encenderé la chimenea para que puedan secarse. Después buscaremos ropa seca en los armarios de huéspedes y le prepararé yo mismo algo caliente y sustancioso para comer». Mientras las guiaba hacia el interior de la mansión, cerrando la puerta tras de sí y silenciando el rugido de la tormenta, una nueva certeza comenzó a formarse en la mente del empresario. Su vida, tal y como la conocía, acababa de cambiar de rumbo para siempre. El silencio sepulcral de la casa fue roto por el sonido de los pasos húmedos y descalzos de la realidad entrando en su santuario. Mientras Elena y la pequeña Sofía cruzaban el umbral hacia el cálido y majestuoso interior, Alejandro no podía apartar la vista de ellas. A pesar de sus ropas mojadas que goteaban sobre el inmaculado mármol y de su evidente agotamiento físico, Elena se movía con una elegancia natural sorprendente. Mantenía la espalda recta y la barbilla ligeramente levantada, una postura de dignidad innata que parecía fuera de lugar en alguien que acababa de mendigar trabajo. Cada gesto, por pequeño que fuera, denotaba una gracia que no se aprendía en las calles. Las condujo a través del gran salón principal, un espacio cavernoso decorado con obras de arte y muebles de diseño, hasta llegar a la sala de estar donde una imponente chimenea de piedra dominaba la pared. Alejandro se apresuró a encender el gas y en segundos, unas llamas reconfortantes comenzaron a bailar, irradiando un calor bendito. «Siéntense aquí, por favor, cerca del fuego», indicó él señalando dos amplios sillones de terciopelo beige que costaban más de lo que muchas familias ganaban en un año. «Iré a buscar unas mantas gruesas de lana y veré qué puedo encontrar en la cocina para improvisar una cena rápida». Su tono era el de alguien acostumbrado a dar órdenes ejecutivas, pero estaba suavizado por una preocupación genuina y palpable. Sin embargo, para su total sorpresa, Elena no se sentó. Se quedó de pie junto al sillón, con la pequeña Sofía todavía en brazos, temblando pero firme, como un soldado que espera instrucciones. El agua de su ropa comenzaba a formar un charco oscuro sobre la costosa alfombra persa, pero a ella no parecía importarle el lujo que la rodeaba, sino su propia integridad moral. «Señor, le agradezco inmensamente su amabilidad, que Dios se lo pague, pero no he venido aquí a recibir caridad gratuita», dijo con una firmeza renovada que hizo que Alejandro se detuviera en seco. «He venido a trabajar. Dígame, por favor, ¿por dónde necesita que empiece a limpiar? Puedo comenzar por la cocina o los baños mientras mi hija se seca. Me pondré a ello en cuanto Sofía esté segura y caliente». Alejandro la miró, fascinado. Aquella mujer estaba al borde del colapso físico, hambrienta y congelada, y aún así, su orgullo era una columna de hierro que le impedía aceptar ayuda sin dar nada a cambio. Una sonrisa suave, llena de respeto y admiración, se dibujó en el rostro del millonario. «Señora Torres», la interrumpió con gentileza pero con autoridad. «Permítame, sister. Primero, usted y su hija van a comer hasta saciarse, van a entrar en calor hasta que dejen de temblar y van a descansar un poco. Después, y solo después, si usted todavía lo desea, podremos hablar de cualquier trabajo de limpieza. ¿Estamos de acuerdo en ese trato?». Los ojos de Elena se llenaron de una mezcla de gratitud abrumadora y desconcierto absoluto. Hacía tanto tiempo, quizás años, que nadie le hablaba con esa consideración humana, con ese respeto básico que se le había negado una y otra vez. Una solitaria lágrima de alivio, caliente y salada, rodó por su mejilla, trazando un camino limpio en su piel sucia, un testimonio silencioso del muro de tensión que comenzaba a desmoronarse en su interior. «Gracias», susurró finalmente, bajando la guardia y rindiéndose ante la generosidad de aquel extraño. Esa noche, el sueño le fue esquivo a Alejandro. Después de asegurarse personalmente de que Elena y Sofía habían cenado una sopa caliente y sándwiches, y de que estaban cómodamente instaladas en una de las lujosas habitaciones de huéspedes con sábanas de hilo egipcio, se retiró a su propio dormitorio en el ala este. Pero la imagen de aquella madre valiente pidiendo trabajo por comida en su puerta se negaba a abandonar su mente. Se levantó de la cama, incapaz de encontrar reposo, y caminó descalzo sobre la fría alfombra hasta la ventana. La lluvia había cesado por fin, dejando tras de sí un silencio húmedo y pesado.
Las gotas que aún resbalaban perezosamente por el cristal parecían lágrimas del cielo, un reflejo de la profunda tristeza que había vislumbrado en los ojos ámbar de Helena, un dolor antiguo que iba mucho más allá del hambre y la pobreza reciente. Se preguntó qué historia se escondería detrás de esa fachada de dignidad rota. ¿Cómo una mujer con esa presencia y esa forma de hablar había terminado en una situación tan límite? A la mañana siguiente, Alejandro bajó a la cocina mucho más temprano de lo habitual, impulsado por una inquietud que no comprendía del todo, una ansiedad por ver si la visión de la noche anterior seguía allí. La encontró despierta, vestida con un sencillo conjunto de ropa deportiva que él había encontrado en el armario de su exprometida y que le había dejado la noche anterior. Helena estaba de espaldas a él, frente a la cafetera italiana, preparándola con una destreza y familiaridad que lo dejaron completamente asombrado. «Buenos días, señor Castelli», dijo ella al oír sus pasos, girándose con una sonrisa tímida que iluminó su rostro de una manera que Alejandro no esperaba. «Espero no haberme tomado demasiadas libertades al usar su cocina sin permiso. Pensé que, como pequeña muestra de mi inmensa gratitud, podría prepararle el desayuno antes de comenzar con mis tareas de limpieza asignadas. Amigos, estamos en una parte crucial de esta historia. Antes de seguir, comenten aquí abajo. ¿Creen que Helena tiene algún plan de venganza oculto o su llegada a la mansión fue realmente una casualidad del destino? Los leo en los comentarios. Ahora sí, continuemos con este relato. Alejandro la escuchaba con atención, sintiendo como sus propias barreras, esas murallas de cinismo que había erigido ladrillo a ladrillo durante años de soledad y desconfianza, comenzaban a agrietarse. La confesión de Helena sobre su propia historia resonó en el aire cargado de aroma a café tostado. Alejandro suspiró, dejando que la vulnerabilidad se asomara por primera vez en mucho tiempo a su rostro. «Es agotador», admitió él, pasando un dedo por el borde de su taza de porcelana. «Vivir con esa duda perpetua, con el miedo constante de no saber si la gente se acerca a ti por la persona que eres, con tus defectos y virtudes, o simplemente por la cifra que aparece en tu estado de cuenta. Es como ser un fantasma rodeado de gente que solo quiere tocar el oro que arrastras». Helena lo miró con una profundidad que lo desarmó. Sus ojos color ámbar no mostraban lástima, sino una comprensión antigua y dolorosa. «Debe ser una jaula muy solitaria», reflexionó ella con suavidad. Animado por esa empatía que fluía entre ambos como una corriente eléctrica invisible, Alejandro se atrevió a cruzar una línea personal. «¿Y tú, Helena? Cuéntame sobre el padre de Sofía. ¿Qué pasó con él?». La pregunta cayó sobre la mesa y el efecto fue inmediato. El rostro de Helena se ensombreció, como si una nube negra hubiera ocultado el sol de repente. La luz que había brillado en ella durante el desayuno se extinguió, reemplazada por la sombra de un dolor que no había cicatrizado. Yo fui ingenua», comenzó con la voz apenas audible, fijando la vista en sus manos entrelazadas sobre el mantel. «Me enamoré con la intensidad ciega de la juventud, creyendo que la vida era justa y que el amor todo lo podía. Pensé que había encontrado a mi compañero de viaje, al hombre con quien construiría un hogar y un futuro. Pero me equivoqué. Me equivoqué de la forma más cruel posible». Hizo una pausa para tomar aire, como si el recuerdo le robara el oxígeno. «Cuando le dije que estaba embarazada», continuó y su voz se quebró en un sollozo ahogado. «No hubo discusión, ni despedida. Simplemente desapareció. Se esfumó de la faz de la tierra como si nunca hubiera existido. Cambió de teléfono, de domicilio, de trabajo. Me borró de su vida con la frialdad de quien borra un error en un papel». La crudeza de su relato hizo que a Alejandro se le helara la sangre en las venas. La indignación comenzó a bullir en su pecho. «¿Y nunca intentó contactarte? Ni siquiera cuando nació la niña?», preguntó, sintiendo una oleada de furia hacia ese desconocido cobarde. «Jamás», respondió ella negando con la cabeza, y un mechón de cabello le cayó sobre el rostro. «Él no sabe que Sofía existe, o si lo sabe, no le importa. Para él, nosotras fuimos un inconveniente, un estorbo que decidió eliminar para seguir con su vida perfecta». Alejandro sintió un instinto protector feroz, una rabia primaria que le tensó los músculos de la mandíbula. No podía concebir cómo alguien podía abandonar a una mujer como Helena, tan llena de dignidad y fortaleza, y a una criatura tan luminosa como Sofía. «Él es quien ha perdido», sentenció Alejandro con una sinceridad brutal, inclinándose hacia ella. «Cualquier hombre en su sano juicio daría lo que fuera, toda su fortuna, por tener el privilegio de cuidar a una familia como la que ustedes forman. Se sentiría el ser más afortunado del universo». Por un instante, en el silencio que siguió, Alejandro creyó ver en los ojos dorados de Helena un brillo nuevo,
Una chispa que trascendía la simple gratitud y se adentraba en terrenos más peligrosos y dulces. Esa misma tarde, la mansión parecía haber cobrado vida. Desde la ventana de su estudio en el segundo piso, Alejandro observaba la escena en el jardín. El sol de la tarde bañaba el césped esmeralda con una luz dorada. Sofía, con un vestidito de colores vivos que Elena había arreglado, corría persiguiendo mariposas invisibles, mientras su madre la seguía, y sus risas cristalinas subían hasta la ventana como una melodía de esperanza. La escena era tan idílica, tan perfecta en su sencillez, que Alejandro sintió una punzada física de anhelo en el centro del pecho. «Tío Alejandro», gritó de repente la niña al descubrir su silueta tras el cristal, saludando con su manita efusivamente. «Baja. Ven a jugar con nosotras». Sin pensarlo dos veces, Alejandro, el magnate temido en las salas de juntas, abandonó los informes financieros sobre su escritorio de caoba y bajó las escaleras de dos en dos. Al salir al jardín, el aroma a tierra mojada y jazmines lo envolvió. Hacía décadas que no se permitía jugar, pero con Sofía todo fluía con una naturalidad asombrosa. Se sentó en el césped recién cortado, sin importarle manchar sus pantalones de diseño, y dejó que la niña le colocara una corona de margaritas. «¿Sabes una cosa, tío Alejandro?», le susurró Sofía con la solemnidad de quien comparte un secreto de estado, acercando su carita a la de él. «Mi mami dice que eres el hombre más bueno de todo el planeta». Las palabras de la niña lo golpearon con la fuerza de un tren, dejándolo sin aliento. Levantó la vista instintivamente hacia Elena, que estaba a unos metros podando unos rosales. Ella se había sonrojado violentamente y fingía estar muy concentrada en una espina. «¿Eso dice tu mamá?», preguntó Alejandro, con el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. «Sí», asintió Sofía con convicción. «Y también dice que ojalá todos los papás del mundo fueran tan amables como tú». El tiempo pareció detenerse en el jardín. ¿Era posible? ¿Realmente Elena veía más allá de su dinero y su soledad? La esperanza comenzó a florecer en el árido paisaje de su corazón, un sentimiento potente y aterrador a la vez. «Sofía, cariño», intervino Elena rápidamente, con la voz temblorosa por los nervios. «Ve a buscar más flores amarillas cerca de la fuente, las necesitamos para el centro de mesa». Cuando la niña se alejó corriendo, canturreando una canción inventada, un silencio denso y cargado de significado se instaló entre los dos adultos. Alejandro se puso de pie y se acercó a ella lentamente, invadiendo su espacio personal con delicadeza. «¿Es verdad?», preguntó en voz baja, buscando su mirada. «¿De verdad piensas eso de mí?». Elena seguía evitando sus ojos, arrancando nerviosamente las hojas secas del rosal. «Sofía es solo una niña, a veces exagera, tiene mucha imaginación», balbuceó, intentando huir del momento. «Elena, por favor». «Miriam». Su tono fue suave pero imperativo. Cuando ella finalmente alzó la vista, Alejandro vio un torbellino de emociones en sus irises dorados: miedo, deseo, gratitud y una tristeza infinita. «¿Qué piensas realmente de mí, Elena?». «Necesito saberlo». Ella suspiró, rindiéndose. «Pienso que eres un hombre extraordinario», confesó en un susurro que el viento casi se lleva. «Pienso que cualquier mujer sería la más afortunada de la tierra al estar a tu lado. La forma en que tratas a mi hija, como nos abriste las puertas de tu hogar sin pedir nada. Eso demuestra la inmensidad de tu corazón». Alejandro sintió que flotaba. «Elena, yo». Pero ella lo interrumpió, dando un paso atrás, como si su cercanía la quemara. «Pero también pienso que pertenecemos a galaxias diferentes», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Tú eres Alejandro Castelli, un titán, un rey en su castillo. Y yo solo soy una mujer rota que llegó a tu puerta mendigando comida bajo la lluvia». «No digas eso», replicó él con vehemencia, acortando la distancia de nuevo hasta que pudo sentir el calor que emanaba de su piel. «No me importa de dónde vienes, ni lo que has sufrido. Lo único que me importa es lo que siento cuando estás cerca. Lo que tú me haces sentir». «¿Y qué es lo que sientes?», preguntó ella, con la voz rota. «Siento que, por primera vez en mi vida, esta casa no es un mausoleo, sino un hogar. Siento que la risa de Sofía ha llenado huecos en mi alma que no sabía que existían. Y siento que me estoy enamorando perdidamente de ti, Elena Torres». Las lágrimas de Elena se desbordaron, rodando libremente por sus mejillas. «Alejandro, no puedes decir eso», suplicó, angustiada. «Yo no soy la mujer que tú crees que soy. Hay cosas que no sabes. Entonces dímelo. Confía en mí y cuéntame la verdad, sea la que sea». Ella guardó silencio,
librando una batalla interna visible en cada músculo de su rostro. Finalmente, negó con la cabeza con desesperación. No puedo, susurró con el corazón destrozado. No puedo porque si te contara la verdad, empezarías a odiarme. Y no podría soportar ver desprecio en tus ojos después de haber conocido tu bondad. 3 semanas pasaron desde esa conversación inconclusa. Aunque Elena seguía trabajando con la misma dedicación, una tensión nueva y eléctrica se había instalado en la mansión. Ella vivía en estado de alerta, sobresaltándose con cada ruido, como un animal acorralado que espera el golpe final. Y el golpe llegó un viernes por la mañana. El teléfono principal del vestíbulo sonó con un estruendo que pareció rasgar el silencio de la casa. Elena estaba cerca, limpiando una consola de plata, cuando Alejandro descolgó el auricular. Residencia Castelli, dígame, respondió con su tono profesional. Buenos días, señor Castelli. Le habla el licenciado Méndez, del bufete jurídico. La voz al otro lado era grave, profesional y portadora de malas noticias. Tengo información urgente referente a una investigación privada que usted nos solicitó hace 5 años. Es un asunto de extrema delicadeza. Alejandro frunció el ceño, confundido. Su mente repasó rápidamente sus archivos mentales. ¿Una investigación? Refresco en mi memoria, Méndez. ¿De qué se trata? Una sensación de inquietud, fría y pegajosa, comenzó a trepar por su espalda. Es sobre el caso de la familia Torres, explicó el abogado. La familia que perdió su fortuna en el fraude financiero masivo de hace un lustro. Hemos encontrado nuevas evidencias que cambian todo el panorama. Al escuchar el apellido Torres, Alejandro vio por el rabillo del ojo cómo Elena se congelaba. El paño de plata cayó de sus manos al suelo en cámara lenta. Su rostro perdió todo el color, volviéndose una máscara de terror absoluto. Se tambaleó, apoyándose en la mesa para no desplomarse. Espere un momento, Méndez, dijo Alejandro al teléfono, alarmado por la reacción de ella. Llámeme a las 5 de la tarde a mi línea privada. Ahora no puedo hablar. Colgó de inmediato y corrió hacia ella. Elena, ¿qué te pasa? ¿Estás helada? Solo un mareo, balbuceó ella, con los ojos desorbitados, evitando su mirada como si ocultara un crimen. Necesito sentarme. Durante el resto del día, la atmósfera en la mansión fue asfixiante. Alejandro la observaba. Veía el miedo en sus ojos, los temblores en sus manos. Sabía que la llamada y su reacción estaban conectadas. A las 5 en punto, se encerró en su estudio y marcó el número del abogado. Havel, Méndez. ¿Qué es eso tan importante sobre la familia Torres? Señor Castelli, hace 5 años usted quería saber si su empresa tenía relación con la ruina de esa familia. Confirmamos que el patriarca, Eduardo Torres, y su esposa, invirtieron todo en una estafa piramidal. Lo perdieron todo. Eduardo murió de un infarto por la pena, y su esposa falleció en un accidente poco después. La tragedia era espantosa. ¿Y tenían hijos? Preguntó Alejandro, temiendo la respuesta, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Sí, una hija única. Elena Torres. Tenía 20 años, estudiante brillante. Desapareció del mapa tras la muerte de sus padres. Pero señor, hay un detalle físico clave en el expediente para identificarla. ¿Cuál? Exigió Alejandro, con la garganta seca. Una cicatriz en la muñeca izquierda, en forma de media luna. Alejandro cerró los ojos. La imagen de la cicatriz que había visto en la muñeca de Elena en la biblioteca le quemó la memoria. Era ella. La mujer de la que se había enamorado era la hija de las víctimas. Pero eso no es todo, señor Castelli, interrumpió el abogado, lanzando la bomba final. La estafa que arruinó a los Torres no fue un accidente del mercado. Fue orquestada. Y el culpable, el hombre que robó cada centavo de esa familia y de muchas otras, fue su socio, Ricardo Montoya. Usó el nombre de su empresa para dar confianza a las víctimas. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Ricardo, su amigo, su socio, había destruido vidas inocentes bajo sus narices. Pero entonces, una duda venenosa, más dolorosa que la traición de su amigo, se clavó en su corazón. Si Elena sabía quién era él, si sabía que su empresa estaba vinculada a la ruina de su familia. ¿Por qué había venido a su casa? ¿Era todo una mentira? Era esa dulzura, esa conexión, ese amor que creía ver en sus ojos, simplemente una elaborada trampa para vengarse del hombre que ella creía culpable de su desgracia? En la densa niebla de sus pensamientos, Alejandro invocó el recuerdo de aquella primera noche tormentosa. Volvió a ver, con claridad cinematográfica, los ojos ámbar de Elena. Recordó el hambre,
no fingida, sino real y devoradora, que le había vaciado las mejillas. Recordó la desesperación cruda, sin filtros ni adornos teatrales, con la que protegía a Sofía del frío. Y sobre todo, recordó el amor genuino, feroz e inquebrantable que emanaba de cada poro de su piel hacia su hija. No. Aquello no podía haber sido una actuación digna de un Oscar. Había una autenticidad en su dolor que ningún guión de venganza podía replicar. Tenía que haber otra explicación, una pieza del rompecabezas que se le escapaba. Impulsado por una necesidad visceral de escuchar la verdad de sus propios labios, Alejandro se levantó de su silla de cuero, sintiendo el peso de la incertidumbre en sus hombros. Cruzó el pasillo hacia el ala de huéspedes con el corazón latiéndole en la garganta, una mezcla tóxica de miedo a perderla y esperanza de que todo tuviera arreglo. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. La imagen que lo recibió fue como un puñetazo en el estómago. Elena estaba de espaldas, metiendo apresuradamente sus pocas pertenencias en una vieja bolsa de tela desgastada. Sofía estaba sentada en la cama, abrazada a su muñeca, con los ojos muy abiertos y asustados. Se estaban yendo. Se preparaban para huir, para desvanecerse en la noche tan misteriosamente como habían llegado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alejandro. Su voz sonó más dura y cortante de lo que pretendía, fruto de la angustia que le oprimía el pecho. Elena se giró bruscamente, sobresaltada. Su rostro estaba bañado en lágrimas silenciosas. Sus ojos dorados, ahora oscurecidos por una angustia infinita, se clavaron en los de él con la intensidad de una despedida definitiva. «Nos vamos, Alejandro», dijo con la voz rota, intentando mantener la compostura. «Hemos abusado ya demasiado de tu hospitalidad y tu bondad. No podemos seguir aquí». «¿Ers? ¿Así, sin más? ¿Por qué ahora?», inquirió él, entrando en la habitación y acercándose lentamente, como quien se acerca a un animal herido. «Porque ha llegado el momento de que sepas toda la verdad», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano con un gesto brusco. «Y te aseguro que, cuando la sepas, serás tú quien no querrá que estemos aquí ni un minuto más. Nos odiarás, y tendrás toda la razón del mundo para hacerlo». Alejandro ignoró la advertencia y acortó la distancia hasta tomar sus manos entre las suyas. Estaban heladas, temblando como hojas al viento. «Elena, ya sé quién eres», dijo en voz baja, pero con una claridad meridiana. «Sé que eres la hija de Eduardo y Teresa Torres. Y sé perfectamente la tragedia que le sucedió a tus padres y cómo mi empresa estuvo involucrada». La confesión quedó suspendida en el aire, densa y pesada. El cuerpo de Elena se convulsionó en un sollozo violento y sus piernas cedieron. Alejandro la sostuvo con firmeza antes de que cayera al suelo, envolviéndola en sus brazos. ¿Lo sabías?, musitó ella contra su pecho, incapaz de mirarlo a la cara. «Acabo de enterarme esta misma tarde por el abogado», admitió él, acariciándole el pelo. «Pero lo que no logro comprender, lo que me tortura, es por qué viniste aquí. ¿Sabías quién era yo desde el principio? ¿Fue todo un plan?». Ella asintió lentamente contra su camisa, sin atreverse a levantar la vista. «Sí, sabía quién eras», confesó, y cada palabra parecía costarle un mundo. «Pero te juro por la vida de mi hija, que es lo más sagrado que tengo, que no fue por las razones que estás pensando. No vine buscando venganza, ni dinero fácil, ni destruirte. Mi intención era diferente. Desesperada, pero diferente». Se separó un poco para poder respirar. «Cuando mis padres murieron, mi mundo se hizo añicos. Perdí la casa familiar, los ahorros, mi futuro, todo desapareció en una noche», relató con la voz ahogada por el llanto. «Tuve que dejar la universidad. Durante 5 años limpié baños, fregué suelos en restaurantes, dormí en albergues. Hice lo que fuera necesario para sobrevivir». «¿Y Sofía?», preguntó él con suavidad, mirando de reojo a la niña que observaba en silencio. «Sofía llegó cuando yo tenía 22 años. Su padre era mi jefe en una pequeña contaduría. Me prometió el cielo y las estrellas, boda, familia. Pero en cuanto supo del embarazo, me despidió inventando un robo y desapareció. La historia era un catálogo de desgracias que le partía el alma. Después de que ella nació, todo se volvió imposible. Nadie contrata a una madre soltera sin título y con una bebé a cuestas. Caímos en una espiral hasta terminar, viviendo en la calle. Pero, ¿por qué viniste a mi casa, Elena? Si sabías que yo era el socio del hombre que arruinó a tu familia, ¿por qué acudir al enemigo?», insistió Alejandro, necesitando entender esa lógica. Elena respiró hondo, reuniendo el valor para revelar la última pieza del rompecabezas.
Hace 6 meses, cuando tocamos fondo y ya no teníamos que comer, me encontré por casualidad en un comedor social con el licenciado Méndez, explicó. Él había sido el abogado de mi padre. Me reconoció. Me contó que tú, a pesar de ser socio de Montoya, habías sido la única persona que había pedido investigar el fraude. Me dijo que eras diferente. Alejandro escuchaba atónito. Pero eso no explica por qué me ocultaste tu identidad. Méndez me dijo algo más, continuó ella. Me dijo que tú habías establecido en secreto un fondo de compensación para las víctimas, pero que no encontraban a los herederos. Me dijo que si venía a ti y te contaba mi historia, podrías ayudarnos a recuperar lo que era nuestro. Un momento de confusión cruzó el rostro de Alejandro. ¿Un fondo? Él no recordaba haber creado tal cosa. La verdad lo golpeó como un rayo. El abogado le había mentido a Elena. Le había dado una esperanza falsa, una razón para buscarlo, quizás como una estrategia desesperada para forzar un acto de justicia o caridad que el sistema legal no podía ofrecer. ¿Y por qué no me lo dijiste esa noche en la puerta?, preguntó él, comprendiendo ahora la mezcla de miedo y esperanza en su mirada. Porque cuando llegué aquí esa noche, bajo la lluvia, viéndote a los ojos, mi intención cambió. Ya no quería pedirte el dinero del fondo. Confieso, Mirandolo Figementi. Solo quería conocerte. Quería ver si era cierto que el socio del diablo podía ser un ángel. Quería saber si eras el hombre íntegro que Méndez describía. ¿Y qué descubriste?, inquirió él, con el corazón en un puño. Descubrí que eras mucho mejor de lo que jamás pude haber soñado, respondió ella con una sinceridad que le quemó la piel. La forma en que nos cuidaste, el respeto, el amor que le diste a Sofía. Por eso quieres huir ahora. Concluyó él, atando los cabos. Porque te sientes culpable. Sí, admitió ella, bajando la voz. Porque me enamoré de ti, Alejandro Castelli. Y eso no estaba en el plan. No puedo quedarme aquí sabiendo que nuestra relación se basa en una mentira, en un pasado oscuro que nos separa. No es justo para ti vivir con la hija de tus víctimas. En ese preciso instante, la pequeña Sofía se bajó de la cama y corrió hacia ellos, abrazándose a la pierna de Alejandro. Mami, ¿por qué lloras? ¿El tío Alejandro te regañó?, preguntó con su vocecita inocente llena de preocupación. Alejandro se arrodilló de inmediato para quedar a la altura de la niña, con una decisión repentina y clara cristalizándose en su mente como un diamante. No, princesa. Tu mamá y yo estamos arreglando un malentendido de mayores. Pero quiero preguntarte algo muy importante, dijo, ignorando a Elena por un segundo. ¿Te gustaría que yo fuera tu papá de verdad? ¿Te gustaría que viviéramos los tres juntos en esta casa para siempre? Los ojos de Sofía se iluminaron como dos faros en la noche. Sí, sí quiero, gritó, saltando a sus brazos y rodeándole el cuello con fuerza. Alejandro se puso de pie con la niña en brazos y miró a Elena, que estaba petrificada. ¿Y tú, Elena Torres? ¿Te gustaría ser mi esposa? La propuesta flotó en el aire viciado de la habitación, tan audaz y repentina que Elena se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Alejandro, no puedes hablar en serio, susurró, negando con la cabeza. Esto es una locura. Acabas de descubrir quién soy. El escándalo, tu reputación. Nunca he hablado más en serio en mi vida, replicó él con firmeza. Te amo. Amo a tu hija como si fuera mía. No me importa el pasado, ni las mentiras de un abogado, ni lo que diga la sociedad. Lo único que me importa es que estás aquí y no voy a dejarte ir. Pero no tengo nada que ofrecerte, sollozó ella. Vengo con las manos vacías y una historia llena de dolor. Tienes todo lo que necesito. Tienes un corazón noble, una inteligencia brillante y una fortaleza que me avergüenza. Me has enseñado a amar, Elena. Me has convertido en un hombre mejor. Miró a Sofía y le guiñó un ojo. Dile que sí, mamá. Por favor. Elena miró a su hija, radiante de felicidad, y luego al hombre que la miraba con una devoción absoluta. Por primera vez en 5 años de oscuridad, se permitió creer en la luz. Sí. Susurró, y luego gritó entre risas y llanto. Sí, Alejandro. Sí quiero casarme contigo. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro citó al abogado Méndez, quien llegó temblando a su oficina, esperando el despido fulminante por su mentira. Méndez, explíqueme, dijo Alejandro, serio. ¿Por qué le inventó a Elena lo del fondo de compensación? Señor Castelli, la vi tan desesperada. Pensé que si lograba que se acercara a usted, su conciencia, bueno, que usted querría ayudarla. Fue una mentira piadosa. Alejandro lo miró largamente.
¿Sabe qué, Méndez? Tenía razón. Debería haber creado ese fondo hace años. Quiero que prepare los papeles ahora mismo. Vamos a crear el Fondo Torres para indemnizar a todas las víctimas de Montoya. Y quiero que la primera beneficiaria, con restitución total e intereses, sea mi futura esposa. El abogado casi se cae de la silla. ¿Su futura esposa? Y quiero que procese a Ricardo Montoya con todo el peso de la ley. Que se pudra en la cárcel. Esa tarde, Alejandro regresó a casa con una caja de terciopelo en el bolsillo. Encontró a Elena en el jardín y, bajo el mismo árbol donde jugaban, le pidió matrimonio oficialmente con un anillo que brillaba tanto como su futuro. La boda se preparó con rapidez pero con mimo. Alejandro sorprendió a Elena pidiéndole que fuera la vicepresidenta de su fundación benéfica. Necesito tu corazón y tu experiencia para ayudar a otros, le dijo. Días antes de la ceremonia, llegó María, la hermana perdida de Elena, trayendo un collar familiar antiguo. Y la sorpresa final fue para Sofía. Una habitación nueva, un castillo de princesa digno de su nueva vida. Gracias, papá, dijo la niña, abrazándolo. Y Alejandro supo que, al fin, era el hombre más rico del mundo. No por su dinero, sino por ellas. No tenías que hacer todo esto por nosotras, Alejandro, susurró ella con la voz entrecortada, acariciando la madera tallada del caballo de juguete. Es demasiado, es como un sueño del que me da miedo despertar. Quería que Sofía supiera, sin la más mínima sombra de duda, que este es su hogar definitivo. Que nunca más, mientras yo respire, tendrá que preocuparse por dónde dormirá o qué comerá, respondió él, rodeándolas a ambas en un abrazo protector. El día previo a la boda, el licenciado Méndez se presentó en la biblioteca con una carpeta de cuero bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción que le rejuvenecía el rostro. Los trámites de adopción están completos y aprobados por el juez, informó Alejandro mientras extendía los documentos sobre el escritorio. En el momento en que ustedes firmen el acta de matrimonio, podrá firmar también estos papeles. A partir de mañana, ella será legalmente Sofía Castelli Torres. Será su hija ante la ley, ante la sociedad y ante el mundo entero. La noticia fue la culminación absoluta de todos los anhelos de Alejandro. Esa noche, después de acostar a Sofía en su nueva cama de castillo y leerle 3 cuentos hasta que sus párpados se rindieron al sueño, Elena y Alejandro salieron a la terraza principal. El aire nocturno estaba impregnado del aroma de las gardenias y el cielo era un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes. A veces tengo un miedo irracional, confesó Elena apoyando la cabeza en el hombro de él, mirando hacia la oscuridad del jardín. Tengo pavor de abrir los ojos mañana y descubrir que todo esto ha sido una alucinación provocada por el hambre y el frío. Que sigo en la calle, bajo la lluvia. Alejandro tomó sus manos entre las suyas y las besó con devoción, dedo por dedo, anclándola a la realidad. Esto es real, mi amor. Tócame, siente mi corazón. Nuestro amor es tangible, nuestra familia es sólida y nuestro futuro juntos es la única verdad que existe. Hace solo unos meses éramos 3 almas náufragas perdidas en una tormenta perfecta, pero mañana seremos uno solo. Nada ni nadie podrá romper eso. El cielo estrellado parecía bendecir su promesa con un silencio cómplice. Fue entonces cuando Alejandro le contó su decisión sobre el padrino. Le he pedido a Roberto que sea mi padrino de bodas, dijo suavemente. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Era el gesto perfecto. La inclusión del hombre que había sido un pilar silencioso, un padre sustituto y la única familia de Alejandro durante años de soledad. Todo encajaba con una precisión divina. Cada pieza rota de sus vidas encontraba su lugar, formando un mosaico de felicidad pura. La mansión, que antes era un mausoleo de ecos fríos y silencios prolongados, ahora vibraba con una energía vital. Los empleados, contagiados por la alegría de sus patrones, sonreían y canturreaban mientras pulían la plata o arreglaban las flores. La transformación no era solo física, de ladrillos y decoración, sino espiritual. La casa había recuperado su alma. En las semanas previas, Elena había comenzado a trabajar a distancia con el equipo directivo de la empresa. Su inteligencia afilada y su capacidad de gestión habían dejado a todos los ejecutivos impresionados. No era solo la prometida del jefe, era una líder nata. En poco tiempo, había reorganizado el Departamento de Recursos Humanos, implementando protocolos estrictos para asegurar que la ética, la transparencia y la humanidad fueran la nueva norma corporativa, desterrando para siempre las sombras de la era de Montoya. Mi padre siempre decía que yo tenía madera para ser la primera mujer ejecutiva de la familia, recordó ella con nostalgia, mirando la luna llena. Y no se equivocaba, le susurró Alejandro al oído.
Serás la mejor vicepresidenta que esta compañía haya tenido jamás. Eres mi socia en la vida, en el amor y en los negocios. Juntos somos invencibles. Se quedaron en silencio, compartiendo una paz que no necesitaba palabras. El viaje había sido inverosímil, desde aquella petición desesperada de limpiar una casa por un plato de comida hasta el umbral de una nueva vida como una de las familias más influyentes y felices del país. El amor no solo había transformado sus circunstancias, sino que había sanado sus almas, cicatrizando las heridas del abandono y la traición. El sábado amaneció con un cielo de un azul insultante, limpio y despejado, como si la naturaleza misma hubiera decidido vestirse de gala para la ocasión. Alejandro se despertó sintiendo una calma profunda, una certeza absoluta que le recorría la columna vertebral. Desde su ventana, vio a Roberto dando las últimas instrucciones a los organizadores en el jardín, moviendo las manos con la autoridad de un general en tiempos de paz. «Buenos días, futuro esposo», escuchó la voz aterciopelada de Elena a sus espaldas. Se giró y la vio, radiante incluso con una sencilla bata de seda blanca, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y el rostro iluminado por una sonrisa que podría detener guerras. «He estado lista para ser la señora Castelli desde el primer momento en que me miraste a los ojos y vi tu bondad», le dijo ella, poniéndose de puntillas para besarlo con ternura. En ese instante mágico, Sofía irrumpió en la habitación como un pequeño huracán de felicidad. «Hoy es el día de la boda. Hoy es el día», gritaba saltando sobre la cama matrimonial, haciendo rebotar las almohadas. Durante el desayuno, la niña se puso muy seria, dejó su tenedor sobre la mesa y miró fijamente a Alejandro con sus grandes ojos oscuros. «Papá, después de hoy, ¿ya seré oficialmente tu hija para siempre? ¿Sin que nadie pueda decir que no? Oficialmente, legalmente, espiritualmente y para toda la eternidad, mi amor», respondió él con un nudo en la garganta. «Eres mi hija desde el momento en que entraste por esa puerta». A media mañana, la mansión se convirtió en un hervidero de actividad. Isabel, la hermana mayor de Elena que había llegado desde Guadalajara, ayudaba a la novia a vestirse, llorando de emoción entre cada botón que abrochaba. Mientras tanto, Roberto se aseguraba de que el nudo de la corbata de Alejandro fuera matemáticamente perfecto. La iglesia elegida fue la parroquia de San José, una joya de la arquitectura colonial donde Elena había hecho su primera comunión años atrás. Era un guiño al pasado feliz, una forma de cerrar el círculo. El templo estaba decorado con miles de margaritas blancas y rosas pálidas, las flores favoritas de la novia, creando un ambiente de cuento de hadas. Los bancos de madera antigua se llenaron no solo de amigos de la alta sociedad y empleados leales, sino también de varias de las familias que, gracias al recién creado Fondo Torres, estaban comenzando a reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad. Ellos eran testigos vivientes de la justicia que el amor de Alejandro y Elena había puesto en marcha. A las 3 en punto, el órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, llenando la nave con sus notas majestuosas. Alejandro, imponente en su smoking negro, esperaba en el altar. A su lado, Roberto estaba tan erguido y orgulloso que parecía haber crecido 5 centímetros. La primera en entrar fue Sofía, caminando con una concentración adorable, esparciendo pétalos de rosa sobre la alfombra roja y luciendo en su cuello el collar de perlas de su bisabuela que Isabel había traído. Al llegar al altar, le guiñó un ojo a su padre y susurró con picardía: «Lo hice perfecto». Cuando las puertas principales se abrieron de par en par y la luz de la tarde entró a raudales, silueteando la figura de Elena, el tiempo se detuvo para Alejandro. Entró del brazo del licenciado Méndez, quien la entregaba con el orgullo de un padre. Estaba espectacular. Su vestido era una obra maestra de encaje y seda, pero lo que realmente brillaba era ella. En sus ojos color miel había un amor tan puro y potente que a Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Era la visión de todo lo que había anhelado en sus noches de soledad. «Cuídala mucho, hijo», le susurró el abogado al entregarle su mano al llegar al altar. «Vale más que todo el oro del mundo». «Con mi propia vida», respondió Alejandro, tomando la mano de Elena con firmeza. Durante la ceremonia, no pudieron apartar la mirada el uno del otro, ignorando al resto del mundo. Sus votos no fueron lecturas estándar, sino promesas nacidas de su increíble historia. Él prometió que ella nunca más tendría que pedir nada, porque todo lo que él era le pertenecía. Ella, con la voz quebrada por la emoción, le agradeció por haberla salvado del abismo cuando había perdido toda esperanza, por devolverle la dignidad de mujer y madre, y por enseñarle a confiar de nuevo. «Prometo construir contigo, ladrillo a ladrillo, beso a beso, la familia hermosa que ambos siempre soñamos en soledad», concluyó ella. Al momento de intercambiar los anillos,
Un aplauso espontáneo y sonoro de Sofía rompió el protocolo y hizo reír a toda la congregación, aliviando la intensidad emocional del momento. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer, anunció el sacerdote con una sonrisa benevolente. Puede besar a la novia. El beso fue profundo, el sello de una promesa eterna, el inicio de una nueva era. A la salida, una lluvia de pétalos blancos y arroz los recibió bajo el sol radiante. ¿Cómo se siente ser la señora Castelli?, le preguntó él al oído mientras bajaban las escaleras. Se siente como llegar a casa después de un largo viaje, respondió ella apretando su mano. La fiesta en los jardines de la mansión fue inolvidable. Había un mariachi tocando canciones de júbilo, un pastel monumental coronado con figuras de los tres, y una atmósfera de alegría genuina que impregnaba cada rincón. Alejandro alzó su copa para un brindis que silenció a la multitud. Brindo por la mujer más valiente que he conocido. La mujer que tocó a mi puerta una noche de tormenta, no solo para pedir trabajo, sino para salvarme a mí de mi propia soledad. Ella y su hija me enseñaron que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en el amor que se comparte en la mesa, dijo con la voz vibrante de emoción. Isabel también brindó, con lágrimas corriendo por su maquillaje, por la fortaleza de su hermana y por el hombre noble que ahora era su cuñado. Te estás casando con un ángel guerrero, Alejandro. Se merecen toda la felicidad del universo, dijo alzando su copa. La celebración continuó con bailes, risas y abrazos hasta bien entrada la madrugada. Más tarde, mientras bailaban una canción lenta bajo la luz de las guirnaldas en la terraza, Elena apoyó la frente en el pecho de su esposo. Esta canción me la cantaba mi padre cuando era niña, susurró. Siempre me pareció triste, pero hoy, bailándola contigo, me suena a esperanza. Habla de un amor que lo trasciende todo, incluso la muerte y el dolor. Como el nuestro. Alejandro la abrazó con fuerza, sintiendo que por fin había encontrado su lugar exacto en el cosmos. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían retirado, Sofía se acercó a ellos frotándose los ojos de sueño y se acurrucó en el regazo de su padre. Ahora ya somos una familia para siempre, ¿verdad?, murmuró con voz pastosa. Para siempre y para toda la eternidad, mi princesa, respondió él besando su frente. Los tres se quedaron abrazados en un sofá del jardín, formando una constelación de amor bajo el cielo estrellado de México. En su noche de bodas, ya en la intimidad de su habitación, con Sofía durmiendo plácidamente en medio de la gran cama porque se había negado a irse a su cuarto, se miraron sobre la cabecita de la niña. ¿En qué piensas?, le preguntó ella, acariciando su rostro. Pienso que si alguien me hubiera contado esta historia hace unos meses, le habría dicho que estaba loco, respondió él sonriendo. Y ahora creo en los milagros. Y creo que mi milagro tiene los ojos color miel y una cicatriz en forma de estrella. La historia que había comenzado con una pregunta desesperada bajo la lluvia, ¿puedo limpiar tu casa por comida?, se había transformado en la más hermosa leyenda de amor de la ciudad. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no se mide en activos, sino en la calidez de un abrazo al llegar a casa. Elena descubrió que, a veces, la salvación toca tu puerta disfrazada de tormenta. A la mañana siguiente, el periódico local sobre la mesa del desayuno traía una noticia sorprendente en la sección financiera. El titular anunciaba la creación oficial del Fondo de Compensación Torres y la donación anónima de una fortuna incalculable por parte de un empresario local para reparar los daños de viejas estafas, marcando el inicio de una nueva era de responsabilidad corporativa en el país. Era el primer acto oficial de su nueva vida juntos. Unos meses después, Ricardo Montoya fue sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a fianza, y la justicia para los Torres y las demás familias víctimas se completó. La empresa, bajo la dirección ética de Alejandro y Elena, floreció como nunca, convirtiéndose en un faro de integridad. La vida de la familia Castelli apenas comenzaba su capítulo más brillante. Los pasillos de la mansión pronto resonaron con las risas de más niños, hermanos para Sofía, y el amor que había nacido en una noche de furia climática se convirtió en un legado de esperanza indestructible, demostrando que cuando dos almas destinadas se encuentran, pueden construir algo mágico que dure para toda la eternidad. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. De verdad aprecio que nos regalen su tiempo. Espero que tengan un día maravilloso lleno de bendiciones. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció el relato de hoy, me encanta leerlos. Un abrazo enorme y nos escuchamos en la próxima historia.